Para los que pasamos los 50 años y tenemos más de 30 de militancia política, a veces se hace como imprescindible reunir el pasado, analizar el presente, imaginar el futuro, como ir pegando los retazos de nuestra vida, que son vidas un poco difíciles, porque tenemos una década sumergidos en el socialismo y la última en un neoliberalismo que parece que se agota, pero que bueno, poder cabalgar aquello y cabalgar esto era complicado. Estoy con un viejo amigo, José Amorín, médico sanitarista, militante, escritor, y en aquella época militante en la pesada. A veces los que han quedado de esa etapa y hoy, como José, participan del Frepaso, es importante, interesante ponerse a discutir y a dialogar cómo hacemos para unir aquel pasado a este presente. José, ¿vos cómo hacés? Yo creo que es una evolución natural. Es decir, uno ingresó en la política porque tenía toda una serie de ideas base. En su momento la justicia social, la soberanía, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que estas ideas básicas no han cambiado. En ese momento nosotros sentíamos que las representaba el peronismo y además lo que veíamos es que no había posibilidades de salida democrática. De alguna manera, cuando hubo posibilidades de salida democrática, es decir, me estoy refiriendo al retorno del viejo y todo el proceso posterior al retorno del viejo, todo un sector de esa gente que en algún momento habíamos sido guerrilleros, optamos por esa salida democrática. ¿Vos entraste a la guerrilla en qué año? Y soy de los protoguerrilleros, 1968 aproximadamente, fines del 67. ¿Entras a Monto? No. No, todavía no existían. Es decir, en realidad entro a subgrupos que provenían de la resistencia peronista. Es decir, que me estoy refiriendo a Rearte, básicamente, Juventud Revolucionaria Peronista, y lo que viene posteriormente. Es decir, éramos protogrupos, o sea, éramos muchachos muy jóvenes, muy idealistas, que con muchas dificultades tratábamos de buscar salidas diferentes que no necesariamente pasaban por la lucha armada. La lucha armada era un elemento. Yo por lo menos personalmente, y te puedo, por ejemplo, no sé si vos te acordás, Gustavo Lafleur, sí, etcétera, otros compañeros, realmente no creíamos ni en la teoría del foco, ni que una guerrilla podía derrotar un ejército. Ni en Regis Debray, ni nada de eso. Absolutamente nada de eso. El tema era otro, el tema era cómo poder hacer política en una época donde estaban cerrados todos los canales de participación. Por un lado, bueno, tenías un gobierno militar, pero por el otro lado también dentro del movimiento había serias contradicciones, dentro del movimiento peronista, serias contradicciones, y había un sector que detentaba el poder casi absoluto dentro del movimiento en la Argentina y en contradicción con el mismo Perón. Cosa que podría ser semejante bueno, a algún sector del presente. Y entonces en ese momento el optar por acciones armadas, porque yo no hablaría de lucha armada, yo hablaría de acciones armadas en su momento, pretendían básicamente hacer una especie de propaganda política e ir juntando recursos para poder hacer política. Es decir, en esa época los recursos que tenía el movimiento peronista estaban detentados exclusivamente por el bandorismo y algún otro sector de lo que podríamos definir como la derecha peronista. Nosotros éramos la izquierda. Nosotros éramos la izquierda peronista. Así nos fue. Así nos ha ido durante los últimos 30 años. En fin, este es más o menos... Y vos sos de los que renuncian a la violencia en la época en que Perón es presidente, ustedes fracturan con la lealtad. Tal cual. Movimiento fuerte que bueno... Tal cual. Ya habíamos empezado la discusión interna, yo te diría que cuando empieza a asomarse la posibilidad democrática, la posibilidad electoral. Había dos sectores bastante enfrentados, esto incluso te lo puede contar Dante Gullo, que fue protagonista. Dante Gullo y yo trabajábamos juntos, y él fue prácticamente el fundador de la Juventud Peronista a partir del conurbano, a partir de, en su momento, Moreno, Merlo, todo el oeste del conurbano. Y Juan Carlos en ese momento estaba permanentemente amenazado de expulsión por parte de la organización por sus intentos de salir a hacer política, concretamente, a hacer política como la concebimos. Qué drama que la estructura más libre que se quiere construir, que es la de aquellos que están dispuestos a entregar su vida por un ideal, termina siendo una burocracia más. Esto fue así. Y casi peor que las otras. Huir de la burocracia del peronismo de ese momento para caer en la burocracia del PP
fue fatal. Fue fatal. Digo, el Pepe como ese señor gris que queda y que no expresa nada de aquello, ¿no? Una serie de señores grises, en realidad, Sí, porque son varios y además han llevado adelante una política sistemática de expulsión de los mejores cuadros políticos que tenía. Yo te diría que los ejemplos son múltiples al respecto. ¿Vos el libro de Caparrós y Anguita, La voluntad, lo leés? Lo leí, sí, leí los 2 primeros tomos, estoy a punto de comprar el tercero. ¿Y cómo te sentís expresado ahí? Mirá, yo ese libro me lo llevé a un viaje muy loco que hice por toda Latinoamérica. El año pasado agarré el auto y durante 7 meses me fui a recorrer Latinoamérica. Dije, es mi año sabático, mis hijos ya están grandes, cada uno... Vos ya conocías bastante porque habías estado prófugo por Latinoamérica. Había estado ¿no? prófugo, ya había estado en México, había estado en varios lugares de Latinoamérica. ¿Y pero te fue un viaje... hasta en Brasil? Me persiguieron en Brasil, me fueron a buscar en Brasil en 1976. Perdón, en el 77. La persecución creo que empezó a fines del 76 y dieron conmigo el 13 de enero del 77. Zafé tirándome Ahí por un balcón. Una fuga gloriosa, ¿no? Que es como No sé si gloriosa, aterrorizadora. Triunfadora. Sí. Igual quedé muy conmocionado después de eso. Es decir, a los 2 días ya estaba en México, tuve mucha suerte, logré refugiarme en el consulado mexicano en Río de Janeiro. Y me hicieron, todos los trámites, hablaron con Cancillería, con Itamaraty para que me dejaran salir, me dieron los documentos y a los 2 días estaba en México. Pero te buscaba la policía argentina en Brasil. Me buscaba la policía brasilera por pedido de la policía argentina. Ese Mercosur del delito que habían armado Pinochet, eso Videla mismo, tal cual, el Departamento de Orden Político de la Policía Federal Brasilera. ¿Y cómo te escapás? Bueno, golpear, yo en principio ya sentía en la nuca la persecución, o sea, había habido una serie de síntomas y uno venía con un entrenamiento de haber estado perseguido que de alguna manera le daba como un sexto sentido. Y ya hacía varios días que hablaba con mi compañera, que después fue mi esposa, la brasilera que vos conociste, Livia, hablaba de que nos teníamos que ir de Río de Janeiro. Inclusive comentábamos el tema de irnos a México y este tipo de cosas, porque yo sentía que algo malo estaba ocurriendo. Por otra parte, yo me quería quedar en Brasil, me gustaba mucho Brasil. Había sido, cuando salgo de la Argentina, o sea que salgo truchamente por Paso de los Libres, lo primero que siento es la sensación de libertad. Me acuerdo que pasé de largo por Paso de los Libres corriendo, digo a ver si todavía se meten adentro y me busquen, y llegué a un río. Paré el auto al lado del río, bajé y de repente me zambullí, empecé a jugar con el agua, pero así era la felicidad de decir estoy libre y estoy vivo, por el amor de Dios. Y después me fui haciendo una linda vida en Río de Janeiro, muy divertida. Nuestra vida aquí había sido muy seria, muy formal, muy acartonada. Además, vos tomá en cuenta lo siguiente, es decir, yo militaba desde los 14 años. Desde los 14 hasta los 30 prácticamente mi vida fue la militancia, con todo lo que tiene la militancia. Uno vive en un microclima, vive... Y la clandestinidad, que era un microclima mucho peor. Y la clandestinidad, que era un microclima mucho peor. Entonces, de repente, ser libre ahí en Brasil era una alegría brutal. Era empezar... Aprendí a bailar, por ejemplo. Yo no sabía bailar. Había ido a algún baile cuando tenía 15 años, de ahí en más, nunca más. Claro, hay alguna como fiesta de familia nada más. un periodo de la vida de los militantes donde se está ausente de la música, de la danza, de un montón de cosas, ¿no? De un montón de cosas, de un montón de cosas. Sacando algunas pequeñas vocaciones, bueno, yo siempre tuve la vocación de leer y escribir, pero sacando esto, sí. ¿Y cómo te escapás? Mira, me escapo... consigo un auto, un Renault 6 en ese momento. Pero te rodean la... Ah, ¿cómo me escapo en Río de Janeiro? Sí. Ah, no, en Río de Janeiro golpean la puerta de mi casa. Yo vivía en el Morro de Santa Teresa, un barrio muy bohemio en Río de Janeiro, donde se fumaba mucha marihuana. En todos lados uno pasaba por las calles y estaba el olorcito de marihuana. Y se comentaba en el barrio de que iba a haber una racia por este tema de la marihuana en cualquier momento. Cuando golpean la puerta y me dicen policía, yo lo primero que digo es la racia por la marihuana, y mi primera reacción es quedarme tranquilo porque yo no fumaba marihuana. En consecuencia no había marihuana en mi casa, podían revisar todo lo que se les diera la gana. Y en un instante de repente sacan el papelito y me dicen Departamento de Orden Político, no se preocupe, no es por un tema político. Yo dije, soné. Aquí está todo. En ese momento dije, tengo que salir de aquí de alguna manera. Mi compañera la brasilera había salido a hacer unas cosas, llega a casa, ya ve un par de autos de la policía en la puerta de casa,
habla con el portero, es decir, el portero le dice, mire señora que está la policía en su departamento. Entonces entra y empieza, dice, amigos tuyos de Argentina seguramente, oh, qué bien, está en cafecino, y de repente ve, toda la casa estaba a vuelta, los tipos ya habían revisado todo. Dice, ¿ma qué es esto? ¿Y vos sabés quién son? Y yo le digo, mira, es la policía. ¿Cómo la policía en mi casa empieza a hacer uno de esos escándalos que solo una brasilera puede hacer? Los tipos de repente se distraen, yo estaba en la cocina daba un balconcito que a su vez daba al morro, digamos, unos cuantos metros. Pero bueno, tierra, plantitas, etc. Y así que donde los tipos se distrajeron, empujé a uno de ellos, me tiré por el balcón y empecé a correr. Bueno, y me perdí por las calles de Santa Teresa, me persiguieron un rato. Yo conocía, Santa Teresa es un barrio muy complicado, de callejuelas muy estrechas, escaleras que suben, escaleras que bajan. Yo lo conocía muy bien, ya llevaba 6 meses viviendo en Santa Teresa. Y bueno, en un ratito estuve en Flamengo, me metí en el consulado mexicano. Qué gran ayuda fue México para todos, ¿no? Sí. Y qué digna actitud durante toda la historia de América Latina, esa puerta abierta para los refugiados políticos. Así es. Que desgraciadamente nosotros como sociedad nunca tuvimos, ¿no? No tenemos una cosa que nos honre como esa actitud mexicana, que sirvió para los republicanos españoles, sirvió para Trotsky, sirvió, ¿no?, para tantos. Así es, y México se enriqueció mucho con todo ese proceso. De repente su universidad fue construida por los refugiados españoles a fines de la década del 30. León Felipe tiene una etapa mexicana. Y de ahí volvés. ¿Y cómo terminás en el FREPASO? Bueno, vuelvo básicamente porque yo sentía la cuenta pendiente de la revolución sin realizar. Es decir, ¿Y la seguís sintiendo? Y la sigo sintiendo, nada más que en aquella época hablábamos de socialismo. Hoy no hablamos de socialismo. Es más, ya en aquella época teníamos una visión diferente del socialismo de la que tenían los marxistas. Es decir, para mí en esa época el socialismo apuntaba a una justa distribución de la riqueza y no a la propiedad por parte del Estado de los medios de producción. ¿Todo eso no te permitió entrar en esta moda del neoliberalismo tan brillante y tan única? Porque es como que es un pensamiento doctrinario cerrado, fuera del cual estamos todos, digamos, a la intemperie, excluidos. En realidad, yo siempre he estado muy lejos del neoliberalismo, aunque rescato ciertas cosas del liberalismo. Rescato la democracia, rescato los derechos individuales, rescato los derechos de las minorías, rescato todo aquello que en esa época no rescatábamos, obnubilados como estábamos por el poder que nos daba la supuesta representación de las mayorías. Supuesta. ¿Duraste un tiempo en el peronismo? ¿En qué momento te vas al FREPASO? ¿Con la fractura de Chacho? Con la fractura de Chacho, sí, prácticamente con la fractura de Chacho. Es decir, yo había trabajado en la interna entre Cafiero y Menem, había trabajado por Menem concretamente, no de una manera muy comprometida, pero ahora esto sí me lo autocritico ferozmente. Yo pensaba que no es la única Cafiero... autocrítica que te haces, digo, tenés No, más. no, tengo más, pero esta me la autocritico ferozmente. En ese momento yo pensaba que Cafiero era muy previsible y que Menem era un tipo que venía, vamos a decirlo vulgarmente, en pelotas, y a quien de repente podíamos influenciar para llevar adelante toda una serie de políticas propias del peronismo. Lo veía más cerca de la gente, a Menem, y lo creía un tipo sensible, hasta que empecé a trabajar con la gente que trabajaba con él. Se hizo un congreso, creo que en el Club de Comunicaciones, una cosa así, donde a mí me tocó coordinar, me acuerdo que estábamos Marcela Durrié y yo. Marcela Durrié coordinó la mesa de salud y yo coordiné la mesa de seguridad social. Y empezamos a conocer los tipos que había por ahí, que hasta ese momento no conocíamos a nadie, porque había sido una cosa muy improvisada lo que se había organizado en torno a Menem. Y de repente con Marcela entramos a ver toda esta fauna, y que me disculpe Marcela por comentar. Quedó allá. Claro, porque Marcela quedó allá. Pero en ese momento los dos nos fuimos corriendo de ese congreso. Con una historia que tiene más que ver con tu historia, ¿no? Sí, pero eso lo tiene que contar ella, ¿no? Digo, sí. Un salto grande el de allá acá. Sí. Y entras al FREPASO entonces cuando el Chacho fractura. Entro al FREPASO exteriormente, en realidad me incorporo definitivamente al FREPASO en el 93, en el 93.
en el 93. Es decir, lo hago desde el lado técnico, lo hago a partir de una comisión de salud que se empieza a generar, que tuvo un gran crecimiento en su momento, muy positivo, pero bueno, sufrió los altibajos de todas las comisiones técnicas de todos los partidos, muy fuertes en tiempos preelectorales y muy débiles en los postelectorales. ¿Por qué con una generación con tanta entrega, tanto sacrificio, tanta lectura, tanta pasión, las candidaturas están fuera de la generación y fuera de la militancia? Aún Graciela. ¿Vos te referís a Graciela? No, me refiero a De la Rúa, Graciela con todo el afecto, digamos, pero no es Chacho en el sentido de que Chacho es nuestra historia y Graciela no es nuestra historia. Es otro tronco de vos historia, sabés que no, en esto disiento. Yo creo que Graciela es parte de nuestra historia, y cuando hablo de nuestra historia creo que me estoy refiriendo a nuestra generación concretamente, a todo lo que quiso protagonizar nuestra generación, que de alguna manera son banderas que reivindica claramente Graciela. Yo digo nuestra historia, cuando me refiero a esto me refiero, que en paz descanse, una vieja discusión que yo tenía con Aullero, que era quien me decía esto. La historia la expresa Chacho, no la expresa Graciela. Y ojo que el respeto de él era a ambos. Sí. Pero la historia es distinta. Porque aún en el radicalismo no son hoy los candidatos nuestros viejos amigos Freddy Storani, Casella, Jesús Rodríguez. No, la situación es más paradojal todavía, y vos lo has expresado varias veces. En los tres partidos, digamos, tanto el FREPASO como en el radicalismo, como en el justicialismo, no son los jefes partidarios quienes en este momento tienen la candidatura o la precandidatura a presidente. Claro. Y por el contrario, podríamos decir de que si de repente Duhalde sale elegido, es poco el futuro que tiene Menem al frente de su partido. Si De la Rúa sale elegido, yo, y con todo el respeto que le tengo a Alfonsín, creo que es poco el futuro que le queda político a Alfonsín, más allá de ciertas movidas que hace Alfonsín, lúcidas, como por ejemplo tratar de implementar una conducción de la alianza con jefaturas rotativas entre él y Chacho concretamente. Y en el tercer partido, que es el FREPASO, se da también la misma paradoja. El jefe partidario no es el candidato, no es el precandidato a presidente, pero creo que a diferencia de los otros dos partidos, Chacho de alguna manera es el recambio natural de Graciela. O sea, Graciela no cuestiona en lo más mínimo, ni lo va a cuestionar como presidenta, la jefatura partidaria de Chacho, gran armador es Chacho. Que el gran armador es Chacho y que además es el natural sucesor de Graciela, digamos, si tenemos éxito, primero si ganamos la presidencia, y después tenemos éxito en nuestro gobierno. Es cierto que es una alianza, pero es cierto que la distancia entre De la Rúa y Graciela es lo suficientemente grande como para que según quien gane sea uno u otro partido, ¿o no? Incómoda pregunta, ¿no? Es una pregunta incómoda. Vos recién dijiste algo que me parece muy atinado. Dentro del radicalismo hay, o sea, radicalismo, FREPASO y justicialismo. ¿Y justicialismo? Creo que hay un cierto acuerdo horizontal de tipo generacional y de tipo ideológico. Es decir, de alguna manera somos una generación que jaló junta de un mismo carro con sus matices y sus diferencias durante una época. Estamos más cerca entre nosotros que de algunos de los sectores de nuestro propio partido. Pues por supuesto que sí, yo creo que sí. Yo creo que Storani está mucho más cerca del FREPASO, aunque él diga que no, pero esto en los hechos es diferente. Está mucho más cerca del FREPASO que lo que puede estar de Mestre. Claro. No hablemos de La Rúa, esto bueno, lo sabrá Storani. Pero yo creo que sí, que hay como un corte generacional en los tres partidos. Y yo reivindico una cosa que vos dijiste hace poco en una cena entre amigos, y es que de alguna manera nos tendríamos que proponer como generación, más allá de todos los tres partidos, empezar a definir una serie de políticas de Estado. El grave drama de la Argentina, salimos de la dictadura, entramos en el alfonsinismo. El radicalismo en su momento también tuvo actitudes sectarias respecto de los otros sectores políticos. Bueno, con el menemismo ha pasado algo similar. Hacer el tercer movimiento histórico. Los menemitas quisieron que el menemismo fuera la única forma de ser peronista. Exactamente. Digamos, siempre que se consolidan te expulsan, ¿no? Tal cual. Y creo que todo esto ha impedido que en la Argentina se definan políticas de Estado. Yo creo que hay una sola política de Estado en la Argentina que se llama convertibilidad. Es donde hay un acuerdo y consenso de todo el mundo. Nadie quiere la inflación, nadie quiere volver a aquellos viejos tiempos, y todo el mundo de alguna manera acuerda con el tema de que un peso vale $1. Más allá de eso, yo hasta ahora no he descubierto una sola política de Estado. Tendríamos que ser capaces de que los temas de la educación, de la salud, de la inteligencia,
decir, vos tenés el caso, es decir... la inteligencia argentina fue sustituida por la viveza, hace rato. Yo sé que la inteligencia fue sustituida por la viveza, pero tenemos el caso de la CIDE. O sea, hay algo que se llama inteligencia estratégica, que es una herramienta fundamental para poder definir políticas y para poder implementar políticas. Que podría ser una política de Estado eso. Y tendría que ser una política de Estado al margen de cualquier tipo de coyuntura partidaria. Esto es una realidad. Hasta ahora, ¿cómo se ha implementado? Y yo creo que aquí nadie está exento de culpa. La inteligencia se ha implementado para obtener réditos políticos partidarios, claro, exclusivamente. Es decir, en lo demás no existe. Por lo demás, creo que no cuesta tanto realmente sentarse a diseñar políticas de Estado y acordar. Creo que además esta es la intención de Graciela. Y te lo digo, no te lo digo porque el 29 es la interna y toda la historia. Yo creo que la intención de Duhalde también, digamos... Creo que entre Graciela y Duhalde esto se da, no sé en De la Rúa, no sé si hay en De la Rúa una vocación distinta a la que tuvieron Alfonsín y Menem, que por el exceso de personalismo no convocaron nada más que a sus lealtades. Y esto achicó el espacio de la política argentina. Sí. Así que bueno, es decir, yo espero que después del 29 nos podamos sentar alrededor de una gran mesa, compañeros del Frepaso, compañeros del dualdismo y correligionarios del radicalismo, preparados de alguna manera en la función pública, con experiencia, con capacidad académica, y realmente poder, tal vez, no sé si llegar a ser una generación del 80, pero por lo menos plantearnos como horizonte, como utopía, intentarlo, obtener el mismo resultado que la generación del 80 para futuros 50 años del país. ¿Qué fue de aquellos héroes que escaparon para no morir? Bueno, tu libro... Quiero aclarar de que el título es paródico. Ya sé que está bien, sí. No, pero estamos en el aire y bueno, por ahí dicen, este tipo se tomó en serio, se piensa un héroe. No, esto es un título paródico que nació de un cuentito corto, en un momento que nos estábamos riendo mucho con un par de amigas exiliadas también, y yo dije, fíjate cómo hemos quedado los héroes que escapamos para no morir, y ahí nació ese cuentito y posteriormente eso se fue transformando en una novela en los 2 últimos años del exilio. ¿Exilio que te duró? Sí, casi 7 años. Casi 7 años. O sea, fue desde mayo de 1976, abril, fines de abril. ¿Y qué pasaste dónde? ¿En Brasil primero en Brasil, México. 9 meses en Brasil y los restantes años en México hasta el 83, que volví para participar con el ex compañero Grosso en lo que habíamos inventado en Capital, Renovación Peronista. Bueno, pero ¿y esa novela expresa tu historia, expresa tu vida, intenta expresar la vida de una generación? Intenta expresar la situación de una generación en el momento del exilio. Es decir, se ocupa específicamente del exilio, no tiene pretensiones intelectuales, sí tiene pretensiones literarias, sobre todo una parte donde yo me tomé la libertad de imitar a Piglia, pero insistiendo con muchas más páginas. En Respiración Artificial, Piglia define un estilo nuevo, que es aquel que cuenta, que el otro dice, que aquel comentó. Y todo esto se va viendo desde diferentes ángulos, o sea, el mismo suceso, bueno, una de las líneas narrativas de este libro se ocupa de esto. Y lo que trata de expresar a través de una serie de dobles sentidos es la situación anímica del exiliado. Son estos tipos que están en un 5.º piso, que no logran salir de ahí. Todos tienen nombres del presidente, que es un poco el líder de aquellos viejos tiempos, y así sucesivamente. El suicida, es decir, va expresando diferentes personajes que se veían en el exilio. Esta es una de las líneas narrativas. Y lo demás es una novela de aventuras, en realidad. Lo que fue pasando un determinado personaje, en parte en Buenos Aires y en parte en el exilio brasilero. Parecería que la violencia, la década de la violencia, que para vos y para mí termina con la Avenida Perón, para otros siguió, se va poniendo sobre el tapete, se puede empezar a analizar, lo hace Caparrós y Anguita en La Voluntad. Sí. Lo habían hecho en esta película Cazadores de Utopía, que a mí no me gustó, no sé qué pensás vos. Creo que se quedó corta. Era como que la historia empezaba. Creo que el intento es muy bueno. Creo que el intento es bueno. El intento es bueno, ¿no? Pero... Y meritorio porque se hizo con presupuesto muy escaso, etc. Pero centraliza la historia de esos años en ellos, y me parece que en eso niega la historia del resto de la sociedad. Es ¿no? que ellos no hubieran existido si no hubiera existido el resto de la sociedad. O sea, Montoneros tuvo
ese predicamento multitudinario, porque existía el peronismo en su conjunto, Y y existía un peronismo que no se podía expresar, que era lo que buscábamos, además que era lo que buscábamos allá en el 68. Decía, tiremos unos cuantos tiros para que la gente se despierte, para que vea que alguien está peleando y para que de una u otra manera se vayan sumando. Nuestros intereses en aquella época no era armar grandes organizaciones, era que surgieran ahí pequeños grupos por todos lados, que se agitara el ambiente, ver de conseguir unos recursos para empezar a hacer propaganda. Es decir, este tipo de cosas. Y creo que eso fue lo que logró Montoneros, porque Montoneros no tuvo ni un solo triunfo militar, seamos realistas. No, porque además no tenía nada claro en la cabeza. ¿Te jugás entero con Graciela y Chacho? Totalmente. Allá desde hace años. Y además a Graciela personalmente la quiero. Es una mujer cálida y agradable. Vos y yo sabemos que el ambiente político no es un buen ambiente desde el punto de vista anímico. En general, los políticos son caracúlicos, tensos, nerviosos, vuelteros y muy poco afectuosos, excepto cuando están frente a las cámaras. Esta es la realidad de la vida política y es la realidad de los políticos. Pero con Graciela se da un fenómeno, tal vez porque no sea política. No sea política, es totalmente política. Digo, no tenga este origen partidario que tenemos todos nosotros. Pero es una mujer que se caracteriza por la calidez, se caracteriza por llevarle el caramelito a sus colaboradores, por acercarse espontáneamente a darte un beso, y no es fingido, vos sentís esa calidez. Realmente para mí Graciela es un ser entrañable. ¿Chacho? No, Chacho, lo que tengo es el gran respeto que tengo por Chacho y el cariño que uno tiene por otro compañero. Y sobre todo el respeto político, intelectual, su capacidad estratégica, que creo que es extraordinaria, etcétera, etcétera. Pero por lo demás creo que más o menos el resto de los políticos tenemos un mal temperamento. Algunos somos más simpáticos, otros menos simpáticos, pero en general tenemos un mal temperamento. ¿De la Rúa? No, De la Rúa creo que es un señor muy aburrido. Pero puede ser tu Sí, jefe. porque puede llegar a ser mi jefe. Bueno, Pero no será la primera vez en la vida. No será la primera vez en la vida que uno tiene la desgracia de tener un jefe aburrido. Creo que hay grandes diferencias entre De la Rúa y Graciela. Creo que ambos coinciden en la necesidad de definir democráticamente este país y de respetar las reglas de juego. El otro día estaba viendo en la revista de La Nata las propuestas de Graciela y de la Rúa. Y si uno lo miraba superficialmente, decían lo mismo. Pero cuando uno veía el énfasis que le daba uno y otro a las mismas, aparentemente a las mismas afirmaciones, era completamente diferente. Por ejemplo, a De la Rúa se le preguntaba, ¿y en política exterior qué habría que hacer? Y bueno, tendríamos que ver la posibilidad de incrementar las exportaciones. Y Graciela lo que dijo, al embajador que no me trae negocios a la Argentina, lo he hecho. Creo que esta es la diferencia. Le agradezco a José Amorín, viejo amigo, militante peronista de muchos años y ahora militante del Free Paso, este diálogo. Gracias. Le pones una pasión enorme a...